a Ezequiel, que nos brinda este espacio para poder sacarnos todas las dudas que podamos llegar a tener con respecto a un ramo que la verdad que es muy interesante, pero del cual la mayoría de los productores les cuesta un poco por desconocimiento. Así que muchas gracias, Eze, por este espacio, y agradecerle también a todos los productores que se han sumado. La idea es que vayamos sacando la duda a medida que Ezequiel vaya haciendo su presentación. Nos escriben ahí en el chat y nos vamos sacando dudas, ¿sí? Eze, no sé si querés presentarte. Bueno, como decía Pablo, la idea de esta instancia es que puedan acercarse al ramo. Por ahí hay mucha desconfianza o desconocimiento y se alejan porque piensan que hay que tener mucho conocimiento técnico, que la verdad es que no. Es un ramo muy noble, el cual no hay judicialidad. Por ahí en los otros ramos es un punto muy importante. Y bueno, la idea es que hagan todas las preguntas. Yo traté de hacer una presentación bien general para que podamos introducirnos a ramos. Yo acá veo cara conocido como Fernando, que estamos en contacto muy seguido cotizando negocios, pero bueno, ya después yo le dejo mis datos por cualquier duda o consulta que tengan, también me pueden escribir. Yo soy Ezequiel Davicino, soy oficial de negocio de Sancor, en lo que es el ramo agro, y estoy encargado en todo lo que es la zona de Córdoba. Bueno, con Pablo también estamos en contacto, así que cualquier duda o consulta me avisa. Voy a pasar a compartir. Si se escucha, soy a hablar muy bajo, así que cualquier cosa me avisan. Aparte de Fernando, ¿hay alguien que haya tenido algún contacto con alguna póliza de agro o que se lo hayan mencionado o nunca escucharon lo que es el rama agro? Sin miedo, es como para conocer y más o menos ir direccionando la charla. Generalmente tienen un poco de susto de hablar los productores. Sí, no, bueno, eso es, lo ideal sería que ninguna consulta es mala. Es un ramo que es preferible saber bien lo básico y que después todo lo que es más técnico lo vamos a ir charlando en las distintas cotizaciones y vamos a ir comparando con las otras empresas. Así que cualquier duda o consulta, traté también de hacerlo lo más básico posible para que podamos arrancar desde cero. En el caso que después de hacer la presentación se la podamos enviar, Pablo, no hay ningún problema, para que lo puedan tener de referencia. Perfecto. Acá. Buenas tardes. Yo la verdad concreta es que no conozco nada de seguros agrarios, así que para mí es una genialidad porque yo arranco de cero. Perfecto, genial. Bueno, César nos dice que sí estuvo en contacto con póliza. Creo que algo sabe César, me parece. Y bueno, acá Ximena dice que no, que tampoco vendió agro, no conoce. Así que bueno. Bueno, arrancamos entonces. Es como para saber un panorama más o menos en dónde estamos. ¿Ahí ven bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno. Para arrancar, vamos a ver bien lo que es el seguro agrícola en el mercado asegurador. Acá tenemos mucha oferta de lo que es el seguro agrícola, con más de 32 aseguradoras que operan en el ramo. 10 de ellas cubren el 85% del mercado y las 3 primeras el 55% del mercado. Este dato es para que tengan en cuenta como que las primeras 3 compañías son las que centralizan todo el mercado asegurador. El 51% de la superficie sembrada del país está asegurada. Este es un dato que por ahí, a comparación de otros países como Brasil, por ejemplo, que también está Sancor Seguros, es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Nosotros, para poder crecer en el ramo, es muy difícil poder acaparar hectáreas nuevas de gente que nunca ha asegurado, porque todavía lo que es la conciencia de asegurar el campo en Argentina es muy baja, es solamente un 51%.
Entonces, para poder crecer, lo que hacemos es entre las compañías ir sacándonos hectáreas. Por eso van a ver que cuando empiecen a trabajar en el ramo es muy, muy lógico que te comparen con otras compañías, y ese es el primer punto que nosotros tenemos de dolor, porque nos suelen comparar por tasa y no por producto. Entonces, por ahí, un punto muy importante es que siempre que nos comparen, yo hablo de Sancor, pero otras compañías siempre traten de tener bien qué producto se compara y la forma de pago, que después lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación, porque es lo que hace la diferencia en la tasa. La tasa es lo que nos va a decir cuánto es el valor del seguro. Estamos hablando de importes por ahí muy elevados a comparación de lo que es, por ejemplo, seguro automotor o seguro de vida. Entonces, por eso la tasa tiene mucho impacto y es mucha la diferencia. La cobertura principal para la producción agrícola es granizo, más los adicionales, como puede ser heladas, y el resto, que es el 1,63%, es cobertura de multirriesgo. Esto, por ahí, son cupos muy restringidos que nos da Reaseguro, y son para lo que son campos de mayor de 3.000 hectáreas. Entonces, por ahí no se lo van a cruzar mucho. Por ejemplo, para que tengan una referencia, de esta campaña solamente tomamos renovaciones de multirriesgo, no sumamos ningún multirriesgo que no haya asegurado la campaña pasada. También tenemos seguros ganaderos, por ahí Fernando lo conoce y Pablo también. Santiago Abrate, que era el ex oficial de negocios de Córdoba, ahora pasó a depender ya de Sunchales, está a cargo de lo que es este seguro, y también podemos asegurar lo que son los animales en pie. Todavía es un ramo que recién se está desarrollando, Santi está a cargo de este desarrollo, así que también si tienen alguna consulta, no solamente es de la parte agrícola, sino también aseguramos la parte ganadera, como por ejemplo remates. Hay muchos remates en los cuales nosotros aseguramos, la cabeza sale asegurada al comprador por un tiempo determinado, y después si quiere volver a renovar ese seguro lo puede hacer con nosotros. Se asegura mayormente cultivos extensivos, lo que más van a escuchar es soja, trigo, maíz y girasol, y este es un punto muy importante, a diferencia de otros países, como le comentaba Brasil, acá no existe subsidios por parte del gobierno. Es decir, que el seguro que contrata el productor agropecuario lo paga el 100% él. Lo que es en Brasil, un porcentaje de este seguro está subsidiado por el gobierno, lo cual primero facilita tomar la decisión de asegurar para el productor agropecuario. ¿Alguna duda o consulta por acá? ¿Qué sería el tema de los seguros, los cultivos extensivos? Dijiste maíz, soja, ¿eso qué sería cultivo extensivo? No tengo ni idea. Extensivo es que se siembra en grandes extensiones, como soja, trigo, maíz o girasol. Es lo que normalmente ven en el campo cuando van por la ruta, son grandes extensiones de campos. O sea, como decir, se asegura, por ejemplo, cierto tamaño de campo de cultivo, no menos, sino como... No. En realidad el cultivo siempre va a estar sembrando en grandes hectáreas, por eso se llama cultivo extensivo. Por ahí no aseguramos, no sé, un cultivo que esté en hidroponía, que está intensivamente desarrollado. Lo que más van a ver acá, o lo que se van a chocar para cotizar, son soja, trigo, maíz y girasol. Después tenemos cebada, centeno, colza, dependiendo de la ubicación de riesgo, van a ir variando los cultivos, pero se llama extensivo a las grandes extensiones en los cuales se encuentran estos cultivos. A ver, para ver si lo puedo bajar, para que Mariel, bajarlo a tierra, digamos. Para que lo quiero ver, porque si no... Para que no te enrosques con eso, Mariel, en realidad es que es lo que más se cultiva, básicamente. Entonces se cultiva en grandes extensiones de campo, básicamente. Por eso dice, por la magnitud es. ¿Sí?
Claro, o sea, ahora como lo entiendo, o sea, seguro extensivo sería como, por así decirlo el nombre, porque cuando escuchaba la explicación ahí comprendí de que no vas a asegurar tampoco un cultivo chiquitito, ¿quién va a querer? Pasa que bueno, yo no tengo una planta, entonces digo, un seguro extensivo, no sé, como que... No, no. Pero ahora sí. Ok. Se entendió básicamente, se quiere esta Victoria en lo correcto, digamos. Sí. No es que si no tienen 3.000 hectáreas no lo van a asegurar, sino que hay muchas hectáreas de soja y muchas hectáreas de maíz, lo que hace de que sea un cultivo extensivo, que sea con mucha cantidad, básicamente. Son los grandes cultivos que se generan acá en la Argentina, es lo que maneja el motor productivo. Exacto. Perdón, ese si te interrumpí. No, por favor, interrumpa las veces que sea necesario, porque por ahí está bueno que sea lo más cercano al conocimiento que tiene. Bien. Acá lo que vamos a ver son las particularidades de seguros agropecuarios, y estas particularidades también les va a servir a ustedes para saber cuándo vender y cuándo cobrar, porque acá no se vende todo el año. Son ventas estacionadas que comienzan en agosto con lo que son la cosecha fina, que ya lo vamos a ver, ahí le hice un cuadrito para que más o menos sepan cuáles son los cultivos de la cosecha fina y la cosecha gruesa. Y de agosto a enero es prácticamente el mayor flujo de cotizaciones que nosotros tenemos. Después puede llegar lo que es fines de enero, principios de febrero, pero ya casi no se generan, porque ya no hay tanta percepción de riesgo, entonces por ahí no se generan tantos seguros. Son cobros estacionales, diciembre, mayo, junio y julio. Diciembre está todo lo que es el cobro de la cosecha fina, mayo, junio y julio lo que es la cosecha gruesa. ¿Por qué está diferido? Porque ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, lo que es maíz, se divide en lo que es maíz de primera y maíz de segunda, por eso tienen distinta fecha de cobro. Acá no existe renovación automática comparado con las pólizas de autos, es decir, que nosotros todos los años tenemos que salir a captar de nuevo las hectáreas que captamos la campaña anterior. Entonces por ahí está bueno que siempre estén atentos, porque cuando comienza la campaña no es que se renueva la póliza, sino que tenemos que salir a volver a cotizar con condiciones nuevas. Te quiero hacer una pregunta ahí, como para que los productores puedan identificar bien cuál sería el momento, si bien es algo que se da durante todo el año, cuál es el momento de mayor mayor posibilidad de cierre de este tipo de pólizas. ¿En qué momentos del año? Sí, es dependiendo también si el cliente, siempre va a ser el momento cuando haya más percepción de riesgo. Por ejemplo, lo que es los cultivos de fina, lo que es trigo, cebada y centeno, a partir de septiembre a octubre es cuando más se empieza a cotizar, porque hay más percepción de riesgo, lo que son las heladas. Y después lo que es cultivo de gruesa, ya lo que son más las tormentas, por ejemplo, enero o fines de diciembre, son cuando se empieza a cerrar, porque hay más percepción de riesgo. Acá hay un punto a aclarar, es que la póliza le va a salir lo mismo, lo contraste en agosto o lo contraste en diciembre. Entonces acá lo bueno es siempre salir a captar el negocio antes que esté la percepción de riesgo, porque así el cliente ya se olvida y no lo agarra sobre la tormenta. Pero acá también, como hay tipos de clientes para todo seguro, también hay todo tipo de clientes para lo que es los seguros agropecuarios. Sí, una preguntita. ¿Cuándo nosotros podemos salir a captar lo de la gruesa? Digamos, porque ha habido casos, que me ha tocado, que de otras compañías ya tenían la alícuota cuando nosotros todavía no teníamos noticia de Sancor. Nosotros ahora tenemos. Sí, ahora sí, pero claro, en las condiciones. Esta campaña en particular fue una campaña bastante rara, de hecho, porque estaban lo que es el adicional de heladas, los cupos que teníamos a nivel compañía transversales estaban muy restringidos. Entonces por eso salimos un poco más tarde, porque estaban planificando cómo salir con este cupo de heladas. Por eso esta campaña en particular se demoró. Siempre cuando sale lo que es la cosecha fina, ya tenemos lo que son las tasas de la cosecha gruesa. Así que en las campañas en general lo tenemos que tener, porque también, respecto a tu pregunta, Fernando, lo ideal es que nosotros aseguremos la campaña completa.
Para el que por ahí no tiene mucho contacto con el campo, en un mismo campo se siembra la fina y posterior a la cosecha de la fina se empieza a sembrar la gruesa. Entonces lo ideal es que nosotros captemos todo el ciclo asegurando un doble cultivo. Entonces ya en agosto nosotros nos podemos asegurar tanto la campaña fina, que finaliza en diciembre, y la campaña gruesa, que finaliza en mayo. Eso sería lo ideal también para ustedes, para que en una sola operación ya puedan tener toda la campaña. Acá hay una consulta sobre chicharrita, que justo la vi porque me salió la notificación. Nosotros no cubrimos enfermedades. O sea que la chicharrita no está incluido en lo que es la póliza. Por ahí sé que tuvo mucho impacto lo que fue la campaña pasada, pero nosotros no cubrimos enfermedades. Ya vamos a ver después en el transcurso de las diapositivas cuáles son lo que cubrimos. Tengo una consulta sobre lo que habías comentado recién, sobre captar la campaña completa. ¿Hay algún descuento? Sí. Ah, perfecto. Ahí ya lo vamos a ver bien en lo que son los packs de doble cultivo. Por ahí las tasas son un poco más bajas y cubrimos más riesgo. Entonces, por ahí si el cliente toma lo que es la cosecha fina y la cosecha gruesa con un doble cultivo, está con una tasa menor cubriendo más riesgos. Que si contrata la básica y le suma adicionales. Claro, perfecto. Ya. Acá, lo que hablábamos de la chicharrita, no cubrimos enfermedades y plagas. Y los principales clientes, acá tenemos una variedad muy amplia. Tenemos los productores individuales, los pools de siembra, los acopios, las agronomías y los semilleros. Eso después en el transcurso que empiecen a cotizar, van a ver que dependiendo también la cantidad de hectáreas, nosotros podemos hacer algún descuento en la tasa. Y acá vamos ya a lo que son las coberturas. Yo acá le puse básicamente las dos coberturas que más trabajamos. Por ejemplo, esta es la cobertura básica, la cual cubre granizo, incendio y resiembra. El granizo indemniza el daño provocado del cultivo por la caída de granizo como consecuencia de daños traumáticos y solo se acompañan de otro, ya sea solo o que se acompañan de otro evento climático. Por ejemplo, puede ser que caiga granizo, después lo haya afectado o primero la resiembra y después el granizo. Y acá tenemos lo que son los packs de dobles cultivos. Y acá, primero hacer una aclaración para esta campaña. Por ejemplo, Fernando, nosotros tuvimos un gran cambio que es el deducible de heladas. Nosotros el año pasado teníamos una helada con un deducible del 20%, y esta campaña largamos con un deducible del 30%. ¿Por qué pasó esto? Bueno, tuvimos una gran incidencia en los siniestros la campaña pasada. A lo largo de todas estas campañas, desde Sancor, yo hablo de Sancor, por ahí si alguien tiene información de otra compañía lo puede aportar. Nosotros veníamos haciendo mucho descuento y manteniendo mucho las tasas en el transcurso de las diferentes campañas. Entonces, desde Sancor y desde Reaseguro, nosotros tuvimos que empezar a sincerar lo que son esas condiciones y también aumentar lo que es el deducible de heladas, que después ya vamos a ver bien lo que significa franquicia y deducible, porque a comparación de lo que es las pólizas de automotor, tienen una diferencia. Por ahí en el nombre se pueden comportar de igual forma, pero tiene una diferencia. Y acá está lo que son los packs de doble cultivo. Si nosotros vemos lo que son las coberturas básicas, nosotros solamente en la cobertura básica vamos a estar amparando lo que es el riesgo de granizo, lo que es el riesgo de incendio y lo que es el riesgo de lo que es la etapa de resiembra. Resiembra es la primera etapa del cultivo. Si nosotros vamos a la cobertura, al doble cultivo, nosotros ya acá tenemos lo que es el granizo, incendio, el 80%, también cubre vientos, con un deducible del 20%, heladas de un 30% y la merma de rendimiento
y también se suma el PAC. Sí. Perdón, Ezequiel, no sé si estás presentando algo distinto, pero a lo que yo veo, es la particularidad del seguro agropecuario. No estamos viendo, no sé si al resto le pasa, que no estamos viendo eso. Iba a preguntar lo mismo, pero no quería interrumpir. Ahí está. Espérame, ahí está. Ahí está viendo particularidades del seguro agropecuario. Ahí, entonces estaba pasando la filmina y no se me pasa. Claro, no pasaba la filmina por ahí para que... Ahí está, condiciones de cobertura. No. Apretá al costado, mirá. Ahí está, ¿ves? Ahí dice condiciones de cobertura. Perfecto. Ahí, pero ustedes lo ven o sea, chico, se ve bien. Si no, lo agrando un poco porque cuando lo pongo en presentación no se pasa. No se pasa. Bueno, lo vemos así. ¿Se ve bien? ¿O Sí, se ve bien. Perdón que te No, está perfecto, porque yo estaba pasando, se ve que no se pasa. La diferencia entre cobertura básica, acá vuelvo a retomar, nosotros acá vamos a tener lo que es la cobertura de granizo, la cobertura de incendio y la cobertura de la primera etapa del cultivo, que es resiembra. Si nosotros vamos a lo que es el pack de doble cultivo, vamos a ver por ejemplo, en la fina cubrimos granizo, se suma el incendio, que ya lo teníamos, el viento con un deducible del 20%, heladas con un deducible del 30% y la merma de rendimiento. Como ven, es mucho más completo y después la tasa es mucho menor que, por ejemplo, si yo hago la tasa de cobertura básica más helada, por ahí puede estar por encima de lo que es un pack de doble cultivo. Ya después, lo que es entrar en tasas, no lo quiero hablar mucho porque depende mucho del lugar. Nosotros nos dividimos por departamentos y va cambiando la tasa. No sé si tienen alguna duda o consulta. No, la mía es, más que nada, es la competencia. Yo laburo con la gente de la provincia de Buenos Aires, de grandes extensiones de campo por ahí, que supe pedir una cotización, pero me sacaron con Allianz y me sacaron con Federación Patronal y es imposible. Sí. Siempre de cara a esto, nosotros lo que tenemos que comparar es lo que es tema de cobertura. Por ahí sí, no voy a hablar de ninguna aseguradora en particular, suelen cotizar con quintales. Se van a dar cuenta que van a ser la mitad de la tasa que le pasamos nosotros, pero son con quintales con ajuste. ¿Qué es un quintal? Es la medida de que van a escuchar en el agro. Claro, pero esos quintales ellos se la juegan a que a fin de año, a cosecha, no varíe mucho el precio y asimismo haciendo unas cuentas que hacen ellos. Sí, es una apuesta, es una timba. Claro. Lo que hacemos nosotros de Sancor, también tenemos esa parte de quintales con ajuste, que nosotros lo emitimos a la pizarra hoy y después vamos a fin de vigencia y vemos cuánto cotiza y ahí se hace una nota de crédito o una nota de débito. Claro, por ejemplo, Federación Patronal te hace una refacturación 3 días antes de la cosecha. 3 días antes de... Claro, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tomamos las últimas 5 pizarras del fin de vigencia, que es el fin de vigencia de la póliza, y ahí vemos si estamos por encima de ese cheque que se generó, se hace una nota de crédito, y si se hace una nota de débito y estamos por debajo de una nota de crédito. Por eso, siempre lo que yo les recomiendo es que si tienen alguna duda o una consulta, nos traigan, por ejemplo, Fernando, nos traigan bien y comparemos lo que es la cobertura. Porque hay millones de variables, por ahí hay compañías que te cobran el ir a inspeccionar si después el siniestro no se paga. Que Sancor está todo cubierto. Entonces por ahí son costos, son coberturas que de Sancor está todo en la tasa. Nosotros lo que tratamos de hacer es sincerar y ese riesgo que vos marcabas, Fernando, de lo que es los quintales con ajuste, en el caso de Sancor nosotros podemos especificarlos y ese riesgo lo corre la empresa. Entonces, nosotros vemos el quintal, cuánto va a estar a fin de vigencia con el mercado término, que el mercado término, para los que no lo conocen, es una información que es transversal
a lo que es la agricultura, entonces lo pueden chequear todos, es por ahí un valor en el cual el mercado agropecuario toma como referencia, y si está por encima o por debajo, Sancor se hace cargo de esa diferencia, pues nosotros lo especificamos. De hecho, la campaña pasada, cuando estuvo esta devaluación, que hace mucho lo especificaban antes de que fueran las elecciones, y después nosotros, si teníamos que salir a cubrir el siniestro, lo cubríamos con el valor de fin de vigencia, o sea, ya con la actualización de todos los valores que fueron de público conocimiento después de las elecciones. Por ejemplo, una póliza que nosotros fijábamos el precio de contado a $380, 380 pesos por dólar, a fin de vigencia nosotros cubríamos siniestro con $1.800. Entonces, por eso, por ahí hablar no es tan lineal, por ejemplo, con el seguro de autos, que comparamos importe con importe, sino que por ahí hay que estar más en el detalle de lo que son las coberturas. Pero por eso nosotros, de cara a eso, estamos súper disponibles para lo que necesiten, y lo más rico es poder decirle, mira, por ejemplo, en el caso de Fernando, en este lugar estamos más alto, pero con la misma cobertura, o estamos más alto por esto, porque nosotros cubrimos esto, esto y esto. Y siempre, bueno, ya después el que decide es el productor agropecuario. No sé si hay alguna consulta. ¿Qué es la merma de rendimiento? La merma de rendimiento, cuando tienen en los pack doble cultivo, ¿qué se hace? Desde Sancor se toman las últimas 5 campañas del Ministerio de Agricultura y se va a fin de la cosecha. Si esa media del departamento específico, nosotros vemos que el cliente no superó esa media, se activa lo que es la merma de rendimiento, y lo que excluye al cliente es el pago de la póliza. No del IVA, el IVA sí se va a facturar porque ya se ha generado la póliza, sino es el valor de la póliza concreta, lo que es granizo. No sé si tienen alguna otra... ¿Quedó respondida la pregunta, César? Un golazo, sí, está respondida. Quería avanzar. Dale. Bueno, estos son otros tipos de adicionales que ya con el transcurso de estar ya en el ramo van a viendo que pueden aumentar lo que son las resiembras, los vientos dependiendo del cultivo. Por ejemplo, si ustedes el día de mañana van a cotizar lo que es girasol, por la estructura del cultivo, ya se van a dar cuenta que sí o sí lo van a tener que empezar a cotizar con un adicional de viento, porque son muy susceptibles al viento. Bueno, después está la merma por inundación o sequía, y son distintas adicionales que van a ir conociendo en el transcurso de ir viendo el transcurso del ramo, ir dando las distintas cotizaciones y dependiendo siempre lo que le consulte el productor agropecuario. Las condiciones de la cobertura siempre tienen un inicio de vigencia, que son a las 12 horas del tercer día confirmado el negocio, y acá es un punto muy crucial, porque hay mucha gente que ve la tormenta y quiere asegurar. Entonces siempre informarle que es a partir de las 12 horas del tercer día que se carga el negocio, es decir, que se carga la póliza. Si nosotros no cumplimos ese periodo de carencia, el cliente no va a estar en cobertura. Y si a esa cobertura básica le asuman un adicional como es el adicional de heladas, la carencia de todos los adicionales son a las 12 horas del séptimo día. ¿Por qué lo aclaro de esto? Porque en plena campaña, cuando tenemos la tormenta arriba, hay una lluvia de consultas de querer asegurar en el momento. Y por ahí lo que nosotros siempre, y esto queremos ser muy transparente cara al productor de seguro y al productor agropecuario, es que si no cumple con la carencia no va a estar cubierto. Y de cara a esto, también por eso es tan importante que al tener el mismo costo, la póliza de seguro desde el inicio de lo que es la campaña
agropecuaria, hasta el último día de la percepción del riesgo tiene el mismo valor. Entonces le conviene por ahí tener, si ya tiene esta cultura de asegurar, es decirle, si venís asegurando todos los años, no esperes hasta tener la percepción de riesgo, porque con esos días puede ser que no tengas cobertura. Lo ideal sería que tenga la póliza apenas empiece la campaña. Por ahí hay gente que ya viene asegurando todos los años y no le podemos hacer entender que si lo va a asegurar es preferible que lo tome con anterioridad y no estar ahí en plena campaña contando los días o las horas de carencia. Porque puede ser que nos caiga un fin de semana y hay pronóstico para el lunes, y si no lo cargó el viernes ya no estaríamos en la carencia. Tengo una pregunta. Sí. En base a eso de la carencia. Sí. Cuando refieren a 12 horas del tercer o séptimo día de la carga de la póliza, ¿se refiere a cuando se carga el trámite desde el productor o cuando en suscripción ya recibieron y le dieron el ok a la emisión de la póliza? Excelente pregunta. Nosotros siempre cuando se emite una póliza, o sea, cuando usted la carga en el Seibo, que es la plataforma, le va a dar a ustedes una solicitud provisoria. Esa solicitud provisoria, obviamente, después tiene que pasar por suscripción, que van a chequear que esté todo correcto, es decir, que esté correcta la tasa para la zona de riesgo, pero si ustedes la cargan en Seibo, ya empieza a correr la cobertura desde el primer momento que empiezan a realizar la carga. ¿Y qué pasa si... Perdón, que no sé, ¿te querías decir algo más? No, decime. ¿Qué pasa si después llega suscripción y por X, tal que X motivo, se tiene que rechazar esa cobertura? Se tiene que cargar de nuevo y ahí no tendría la carencia. ¿Y si hay un siniestro en el medio? No está cubierto. Bien, o sea, se le explica al cliente y se le dará los motivos pertinentes. Sí. De las veces no ha pasado nunca. O sea, bien. Es un ínfimo y podemos ver el caso en particular. Acá nosotros siempre la idea es acompañar al cliente, pero también evitar la especulación, que cargo cualquier dato con tal de que empiece a correr la carencia y después vemos después del siniestro. En realidad no. Por eso nosotros siempre lo que tratamos de hacer es que empiecen a cargar la póliza antes de la percepción de riesgo, porque si no empieza esto. Después, ¿de quién es la culpa? Es la culpa del productor agropecuario que no dijo la ubicación de riesgo correcta, es la culpa del productor de seguros que no cargó la tasa correspondiente a la zona de cobertura. Entonces empezamos a hacer una cadena de culpas que la idea es que no sucede y que de cara al cliente sea lo más transparente posible. Bien, gracias. Yo tengo una consulta con el tema de la documentación, porque hay compañías, por ejemplo, que te aceptan la firma certificada por policía, escribano, y vos la podés mandar por correo electrónico. Sí. En caso de Sancor, ¿cómo es? Porque las veces que he tenido que hacer una póliza, me tiene que mandar de la provincia de Buenos Aires por correo y por ahí tarda una semanita y moneda. Sí, nosotros en estos casos, cuando son casos así puntuales que están muy lejos, lo que solemos decir es que la firme el asegurado, que nos envíen por correo los documentos adjuntos y nosotros después esperamos en la unidad de negocio los originales. Obviamente no es un limitante, si por ahí tienen la percepción de riesgo, cargan la póliza y es un cliente puntual, estamos en contacto con decir, che, mira, ese va a tardar un poco porque viene la documentación de Buenos Aires, bueno, perfecto. Yo le aviso a la chica de suscripción que ya están los documentos firmados, que va a tardar en recepcionarlo en la unidad de negocio. Lo que no queremos, porque también pasa esto, es que todo sea un descontrol y que por ahí nosotros, porque nos ha pasado que no tenemos la documentación después de pasar el siniestro, porque nosotros después tenemos que liquidar ese siniestro. Y si no tenemos la póliza emitida, estamos liquidando algo que a lo mejor no corresponde liquidar. Entonces, está bien. Entonces, el productor del campo, digo,
Sí, que firme, que te pase una foto que está firmada. Ah, perfecto. Nos lo pasás por correo, nosotros yo doy aviso, alerta. Hasta que llega el correo, el original, claro, digamos. Exactamente. Nosotros siempre lo que tratamos de hacer es que el negocio salga. Que la póliza sea lo más rápido posible. Sí, tampoco tratamos de dar un ordenamiento, porque en plena campaña, si todos los casos son así, nosotros vamos a estar yendo a ver siniestros los cuales no tenemos la póliza emitida. Y de hecho, para poder cargar el siniestro, tiene que estar la póliza emitida, porque si no el sistema no te lo deja cargar. Entonces, tratamos de que sea lo más transversal posible y metódicamente posible, y después, obviamente, siempre si hay alguna que otra excepción, lo evaluamos en el momento. Dale, listo. No sé si había alguna pregunta de Gustavo. Sí, hay mucha gente, como también, que espera hasta el último momento para ver si la tormenta es de consideración para asegurar, o si no, también hay gente que después que le cae el siniestro le asegura. Hay de todo, como en todos los ramos. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es siempre que asegure antes con los días de carencia, cosa que después no nos trasladen el inconveniente, porque después el que tiene que salir a dar la cara porque no se cubrió es el productor de seguro. Entonces nosotros tratamos de que sea lo más ordenado para que esto no suceda y decirle, estos son los días de carencia, si no cumple el día de carencia, que ya lo sepa el productor agropecuario. Bueno, acá están los cultivos que mayormente van a ver. Los cultivos de fina son el trigo, cebada y centeno, y los cultivos de gruesa son soja, maíz y sorgo. Después hay muchísimas variedades de cultivos, pero eso ya, estos son los que más van a ver. No quiero tampoco meterme tanto, porque para el que nunca tuvo contacto con lo que es el sector agropecuario, se le puede armar un poco de lío qué son los cultivos de fina, qué son los cultivos de gruesa. Para que lo tengan en un cuadrito, yo después le paso la presentación. Estos serían los principales cultivos que van a ver en las pólizas. Bueno, pero para memorizarlo, el tema del trigo, cebada, centeno y avena es a los que le tienen alergia a los celíacos, el TAC. También puede ser, sí. Después, las reglas memotécnicas, cada uno lo maneja como le queda más cómodo. De todas formas, es la primera incursión de los seguros agropecuarios. Vuelvo a repetir esto, llámenos, tanto a Palos, y después les pasen el contacto a nosotros, podemos ir el día a día, porque es un poco de ejercicio, no es tanto el conocimiento, sino es un poco de ejercicio. Después tenemos la fin de cobertura, y que esto también está atado dependiendo de la forma de pago y el cobro. Por ejemplo, los cultivos de fina, acá representados con trigos y cebada, son el 31 del 12 y el 31 del 1. ¿Por qué hay dos fin de vigencia? Porque depende de la ubicación de riesgo. 31 del 1 es más lo que es la zona de Buenos Aires, 31 del 12 lo que es más Córdoba. Lo mismo girasol y algodón, 31 del 3 y 31 del 4, maíz y sorgo, 31 del 5 y 15 del 7. Acá hay un asterisco que yo le voy a explicar por qué está este asterisco, y lo que es la soja es el 31 del 5. ¿Por qué está este asterisco el 15 del 7? Porque el maíz, si es maíz de primera, el fin de vigencia va a ser el 31 del 5. Si es maíz de segunda, va a ser el 15 del 7. En lo que es seguro agropecuario, el único cultivo que tiene esta diferenciación es el maíz. Lo demás es por ubicación de riesgo. El maíz es si es tardío o de primera. ¿A qué se llama maíz tardío? Es a todo maíz que fue cosechado, que fue sembrado, después del 1 de diciembre. Esto no hace falta que se lo memoricen, porque el mismo productor agropecuario le va a decir si es maíz de primera o maíz de segunda. Así que si ustedes le dicen que es maíz de segunda, perfecto. Cuando vayan a cargar la póliza, sí tienen que estar atentos, porque tiene distinto fin de vigencia. Por ende, tiene distinta fin de cobertura. Entonces es muy importante que puedan diferenciar. Escuché el sonido. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay algún producto
o este mismo para frutales. De cara a esta campaña, tenemos suspendida la suscripción en frutales. De cara a esta campaña. Frutales está más todo lo que es el Valle de Río Negro, por eso lo maneja más la unidad de negocio Río Negro. Nosotros acá desde Córdoba tendríamos que ver bien lo que es el riesgo, evaluarlo y ver, pero por el momento lo que es forestal está suspendido y frutales está en evaluación. Estamos tratando de solamente renovar lo que son lo que ya vienen, las pólizas que ya vienen con nosotros de la campaña pasada. Pero si tienen alguno, lo vemos, no hay ningún problema. Acá siempre se puede consultar. Bueno, y acá vamos a la franquicia y el deducible. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? Así participamos todos. ¿Alguien que sea voluntario? ¿Ninguno? De a uno, ¿no? De a uno, sí, bueno, lo leo yo. Están medio dormidos. Deducible. En caso de eventos cuyos daños sean inferiores al porcentaje del deducible, la póliza no indemnizará suma alguna. Cuando el daño supere el valor del deducible, la póliza indemnizará la diferencia entre el porcentaje del daño según la tasación efectuada por los peritos de la aseguradora y el deducible aplicado. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, no se preocupen. Franquicia. En zonas donde esté disponible la franquicia, una vez superado el porcentaje de esta, se indemnizará el daño sin descuento alguno. Todo esto que pareció un trabalengua lo vamos a ver en este ejemplo, que es muy básico. Dependiendo de la zona, hay zonas en las cuales van a tener franquicia y hay zonas en las cuales van a tener deducible. Mayormente, las zonas que tienen franquicia pueden optar por una opción de deducible con un descuento en la tasa, pero las zonas en las cuales solamente tienen deducibles no van a poder tener franquicia. Dicho esto, si en una zona ustedes tienen franquicia y el daño es del 12%, una franquicia del 6% y el daño es del 12%, indemniza porque superó el 6%. Es decir, el porcentaje de indemnización va a ser 12%. En cambio, si el daño es igual o inferior al 6%, ese daño no va a indemnizar. En contrapartida, por ejemplo, si nosotros tenemos un deducible del 10%, si el daño es del 12%, va a indemnizar, pero a ese daño nosotros le vamos a tener que restar el deducible. Entonces el porcentaje de indemnización sería de 2% de la suma asegurada. En contrapartida, si el daño es del 10%, es decir, que no supera el deducible, ese siniestro no va a indemnizar. ¿Lo entendieron? ¿Quieren que lo volvamos a repasar? ¿Quedó claro? Gustavo me hace un ok, ¿los demás? Perfecto. Es más, por ahí yo sé que se confunden un poco con las pólizas de auto, pero acá esto es más lineal. Si tiene una franquicia del 6, si supera la franquicia, directamente va a indemnizar el porcentaje del siniestro. Si es igual o inferior, no indemniza. Y el deducible es, si supera el deducible, del porcentaje del siniestro se quita el deducible. Sí, perfecto. Quedó clarísimo. Listo, pasamos a la próxima. Después, estos son los valores de las sumas aseguradas con los mínimos y los máximos dependiendo del cultivo. Dependiendo la ubicación de riesgo, es la cultura de asegurar en dólares o asegurar en quintales. Nosotros acá en Córdoba mayormente aseguramos en quintales. Si van más a lo que son las ubicaciones de riesgo de Buenos Aires, el 100% se asegura en dólares. Pueden tener las dos opciones. Los máximos y los mínimos
sí o sí los máximos no se pueden superar. Los mínimos lo podemos llegar a hablar, ¿por qué? Porque hay casos en los cuales, por ejemplo, yo y Fernando, siempre lo burro por delante, Fernando y yo aseguramos un mismo campo, podemos asegurar, dividir la suma asegurada sin que supere el máximo. Entonces, en ese caso, a lo mejor si somos 3, podemos hacer, o 4, podemos hacer menos de 10 quintales por cada póliza sin superar el máximo de la póliza. En cambio, si estamos nosotros dos con Fernando, no podemos superar los máximos dependiendo de la suma asegurada de Fernando y la mía. Por ejemplo, no podemos asegurar más de 18 quintales por póliza. ¿Por qué? Porque ante un siniestro no lo va a cubrir por reaseguro. ¿Quedó claro o le hice mucho enredo? Lo vuelvo a explicar. Si les quedó alguna duda, pues esto es muy importante. Sí, otra vez. Perfecto. Por ejemplo, los mínimos no hay que tenerlo tanto en cuenta a diferencia de los máximos. ¿Por qué? Porque en un mismo campo, por ejemplo, nos suele pasar mucho que son 4 hermanos y los 4 hermanos aseguran el mismo campo con la proporción de la suma asegurada que no supere los 35 quintales. Entonces, ante un siniestro, lo que va a hacer, nosotros vamos a ver ese siniestro y se va a liquidar en porcentajes iguales a cada hermano. Entonces, si son 4 y nosotros estamos asegurando trigo, lo más probable es que la suma asegurada de cada póliza de cada hermano sea menor a los 10 quintales. En contrapartida, si nosotros solamente somos 2, no podemos asegurar más de 18 quintales porque nos estaríamos superando la suma máxima permitida. Estoy. Perfecto. ¿Se entendió? Si no, lo volvemos a repetir porque esto es muy importante. También es muy importante que como productor, si estamos viendo que está asegurando ya con otra compañía y por ahí quiere compartir suma asegurada con Sancor, tampoco puede superar el máximo permitido porque todo un siniestro van a ir los 2 peritos al campo y ¿qué van a hacer? Le van a cobrar por la suma asegurada que contrató, pero le van a pagar por el máximo permitido. Entonces, escúchame, ese, siempre cuando hablamos de dólares es el oficial del Banco Nación. El oficial divisa del Banco Nación, exactamente. Okay. Eso es muy buena pregunta, Fernando, porque eso también va a venir en la próxima filmina de la forma de pagos. Siempre hablamos por hectárea, ¿no? Por hectárea, exactamente. Eso es el valor por hectárea. ¿Alguna duda o consulta de lo que es las sumas aseguradas? Este es un punto muy importante que se lo lleven, porque estos son los datos sensibles para que ustedes puedan cotizar un riesgo. Entonces tienen que saber bien a qué cultivo pertenece y cuál es la suma asegurada. Después van a ver que con el ejercicio, dependiendo de la ubicación de riesgo, van a ver que en ciertos lugares piden mucha más suma asegurada y en otros mucho menos, porque casi siempre tratan de cubrir los costos de lo que es la implantación del cultivo. Estas son las formas de pago y las monedas de emisión. Y esto es un punto muy importante porque acá es cuando se hace un desbarajuste, que se empieza a hacer lío porque es muy complicado entender lo que es una forma, la moneda de emisión y la forma de pago. Pesos, que es la primera moneda de emisión, yo trato de que ni siquiera la escuchen. ¿Por qué? Porque en el país que vivimos, de cara, por ejemplo, a la campaña pasada, de cara a esto, al tener una devaluación, nosotros si nos aseguramos en pesos, siempre en la moneda que nosotros nos aseguremos, como compañía vamos a ir a pagar el siniestro. Entonces, si hoy, 13 de agosto, yo agarro y aseguro una soja en pesos, lo más probable es que si yo tengo un siniestro y lo vaya a cobrar a fin de vigencia, esté infraasegurado. Entonces me van a pagar muy poco por el siniestro
porque los pesos tienen un alto porcentaje de que se devalúe a fin de la vigencia de la póliza. Entonces lo que nosotros recomendamos es que directamente pesos no los hagan. ¿Hay pólizas en pesos? Sí, hay pólizas en pesos. En la campaña anterior deben haber sido 3 o 4 en todo lo que se aseguró Sancor de la unidad de negocio de Córdoba. Hay gente que quiere asegurar en pesos, nosotros lo respetamos, pero por ahí no es lo aconsejable porque ante un siniestro, después el costo que le van a indemnizar no va a llegar a cubrir el costo de implantación. Entonces, ese seguro no le está sirviendo, está infrasegurado. Dólares, podemos tener dólares de contado, y acá, como decía Fernando, siempre los dólares, nosotros tomamos lo que es el dólar divisa del Banco Nación, puede ser financiado, y también tenemos quintales, que por ahí es la moneda que nosotros más aseguramos en lo que es Córdoba, que acá ya tenemos una alta variedad. Puede ser financiado, canje disponible, es directamente que el cliente tiene el grano en un acopio y lo quiere pagar con esos granos, perfecto, lo entrega y nosotros emitimos la póliza. Es otra forma de pago que tampoco se utiliza mucho porque por ahí les conviene tener el grano hasta fin de vigencia porque lo más probable es que ese grano se revalorice, entonces estaría pagando una póliza por ahí un poco más elevada. Después puede pasar que el grano baje y sea negocio, pero bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es que siempre sea o canje futuro o especificado financiado. Canje futuro, ¿qué quiere decir? Que nosotros hacemos una póliza, esa póliza da una suma asegurada y da una cantidad de quintales que vale esa póliza. ¿Qué tenemos que hacer? A fin de vigencia, ese cliente va a entregar los quintales en un acopio, independientemente del valor del cereal. Si sube o si baja, el cliente lo que debe es quintales. Y si no lo podemos financiar, nosotros ¿qué hacemos? Especificamos los quintales con el MAT, que es el mercado a término. Yo se lo voy a mostrar porque si no, yo hablo del MAT y la mayoría no debe tener idea de lo que es el MAT. Entonces está bueno que lo veamos. ¿Ahí lo ven? No, condiciones de cobertura, dice. Perfecto. No sé. Este es el MAT. El MAT es el mercado a término. Esto se utiliza a nivel transversal, lo que es toda la producción agropecuaria. Acá nosotros podemos ver, dependiendo del cultivo, cuánto va a ser el precio que va a estar a fin de vigencia. Y también acá nosotros tenemos la cotización del dólar, divisa, del tipo de vendedor, también si queremos hacer las pólizas en dólares. Esto es una información que el productor agropecuario tiene conocimientos, entonces para darle más transparencia nosotros utilizamos el MAT. Entonces nosotros decimos, bueno, el cliente va a asegurar tantos quintales y se estima que al fin de vigencia va a estar, por ejemplo, el trigo en 24.287 pesos por quintal. Entonces nosotros lo especificamos, emitimos una póliza y lo que tiene que hacer el asegurado es emitir un cheque por ese importe. Si después el quintal sube, Sancor se hace cargo de esa diferencia, lo único que hace a fin de vigencia es ejecuta ese cheque. Y si baja, también. O sea, en ese caso, por ahí sería... o sea, es requisito para hacer la póliza financiada en pesos que te entreguen el cheque. Exactamente. Eso nosotros tenemos el cheque, que es el documento de cobro. Nosotros ejecutamos el cheque a fin de vigencia. Bien. Tiene que elegir si lo quiere hacer financiado en pesos o entrega de quintales para que quede... Exactamente. Puede ser canje futuro. Eso nosotros no hablamos de dinero, hablamos de cereal. Okay. Y si lo quiere hacer financiado, nosotros lo especificamos. Perfecto. ¿Alguna duda, consulta? Lo más lindo, te voy a preguntar lo más lindo para el productor de seguro. Cuando lo hacen, cuando son los contratos en dólares, sí, la comisión que le corresponde, para que sepan todo,
la comisión que le pagan al productor de seguros. Sí. ¿Es en dólares en su cuenta o en pesos? Nosotros, por más que aseguremos en dólares, Sí. nosotros no cobramos en dólares y no pagamos siniestro en dólares. Siempre se especifica al oficial. Bien. Exactamente. Listo. No por una cuestión de SANCOR, sino que es a nivel transversal, no se puede cobrar una póliza en dólares. No se puede hoy. Hoy, por lo con menos. la nueva ley, ¿no? Tampoco. No, por lo menos no tenemos ninguna definición a nivel compañía. No, porque con el tema de la ley base, viste que está. Sí, por eso. Pero ahora yo ni siquiera se los nombro porque no lo tenemos. Es como perfecto. No, como decían que podían hacer tanto en dólares, en pesos. Sí. Por ahora no. No está reglamentado, digamos. Puede ser que en un futuro se pueda hacer. Sería lo mejor porque no sería un paso menos el especificarlo. Y sería más transparente de cara al cliente si quiere pagar en dólares. Okay. Bueno, vamos a lo más importante. ¿Qué es lo que yo necesito para cotizar un riesgo en seguros agropecuarios? Muy importante es la razón social y el quid. Y no es una u otra, sino que sería las dos. ¿Por qué? Nosotros, y esto también de cara al productor de seguros, lo que hacemos es, si un cliente contrató la campaña anterior con un productor de seguros, nosotros a ese seguro, a ese riesgo no lo vamos a cotizar. Salvo que el cliente nos traiga una carta que nos diga que quiere que le cotice este nuevo productor. Es una forma de resguardar el contacto que ya viene trayendo el productor agropecuario con el productor de seguro, con este productor agropecuario. En contrapartida, si la campaña 2022 contrató con Fernando, perdón que te ponga de ejemplo Fernando, pero es el que conozco, 21, 22, 23 y 24 no contrató con Fernando y ahora 24, 25 la campaña nos lleva una cotización de otro productor, nosotros ahí sí lo cotizamos. Por eso lo más importante es que este dato siempre lo tengamos a la hora de una cotización. Después, obviamente el cultivo, que el cultivo se quiere asegurar, la suma asegurada es quintales por hectárea o dólares por hectárea que quiere asegurar. Y esto también, la ubicación de riesgo es muy importante, porque nosotros, y yo les voy a mostrar, cuando vamos a cargar una póliza, la cargamos en una pantalla que se llama Visualis, que básicamente, ¿qué es Visualis? Es un Google Maps en el cual nosotros vamos a cargar los puntos de referencia para poder identificar el lote. Por ejemplo, si nosotros vamos a un departamento en particular, se van a dar cuenta que si yo tengo este lote, estamos justo en un límite departamental. ¿Qué solemos hacer? Que está justo entre General San Martín y Unión, lo podemos llegar a evaluar si está a 1 kilómetro o a lo sumo 1,5 kilómetros, podemos tomar la tasa del departamento que tenga mejor tasa. Por eso es lo importante que tenga el punto GPS. Yo ahí puse KMZ, es un tipo de archivo que lo suelen tener algunos ingenieros agrónomos, que el archivo KMZ directamente ustedes lo cargan y lo geodirecciona al lote en particular. Si tienen eso, excelente, porque va a ser mucho más fácil ustedes para cargar la propuesta. Si ustedes quieren cargar un punto GPS, directamente van al punto GPS, ponen agregar, le ponen el nombre del establecimiento, le pueden poner el cultivo, y acá van a cargar los puntos GPS. Pongo cualquiera, como para que lo puedan ver. Ustedes le dan confirmar y lo va a redireccionar directamente al lote.
Nosotros acá sabemos que este lote está en Santa Fe, límite con Córdoba, y ahí ya después lo dibujamos. Si lo queremos dibujar, tenemos la opción de dibujarlo. Y ahí vamos a poner, ahí no sé si ven que está contando la cantidad de hectáreas. Nosotros acá vemos que este lote, lo que me midió el GPS son 21 hectáreas. Si el cliente me dice 22, tiene un margen de error de un 20%. Nos va a aceptar poner 22. Entonces ponemos confirmar. Y ese lote ya está. O sea, ya quedó asegurado. Después, si queremos emitir, acá nos va a salir un switch que lo aseguramos y le damos confirmar. Es muy sencillo la carga de la póliza. Por ahí no tienen que tener tanto miedo. Si el productor agropecuario le pasa un print de pantalla, así le dibuja el lote y le pasa el punto GPS, mejor, porque a lo mejor te suelen pasar un punto, y si te pasan el punto de este que está acá en el medio, por ahí no sabemos si es este o es este, entonces tenemos que volver a preguntar. Lo ideal es que lo vayan cargando con el productor en el escritorio. Todos sabemos que cuando ya sabe la tasa, le dan vuelta a la computadora y le dicen, ¿cuál es? ¿Tenés un punto GPS? Nos pasa el punto GPS, es este, listo. Lo dibujamos con el productor al frente y podemos confirmar. Eso sería lo ideal. Entonces no hay error en la carga del lote y ya ustedes ya emiten la póliza y ya empieza a correr la carencia. Ezequiel, Mariel tiene una duda. Sí, Mariel, te escucho. Dice, en realidad no es tanto una duda, sino más bien de decirte que, bueno, que me gusta el producto y que es mucha info, es la primera vez, como te comentaba, y conforme iba escuchando la capacitación, les mandé un mensaje a un amigo que sé que tiene campos y siembra y demás, y me comenta que mañana llegan sus padres, que son los encargados de esto, preguntarte si puedo seguir consultándote después de la capacitación grabada. Y en la parte en la que vos consultaste recién, que estabas hablando de MAT, quintales, dólares y pesos, ahí justo me llamó un cliente. Esa partecita yo me la perdí. Como para no retroceder en la capacitación, si vos después te podrías quedar unos minutos conmigo, yo fui anotando todo lo más que no hay ningún problema. Y me lo... Porque a lo mejor mañana quizás, yo lo tengo que llamar hoy a las 10 de la noche, a lo mejor me sale la cotización, a lo mejor no, pero me interesó el producto y bueno, eso es como... La clave de este producto es que empiecen a cotizar. Es cuando se van a empezar a empapar del producto, van a empezar a ver cuáles son las zonas de riesgo, las tasas. Lo que suele pasar es que es mucha información para una sola presentación. Y si tenemos que ir a departamento por departamento, el cultivo por cultivo, ustedes piensan, yo nunca en mi vida voy a aprender este ramo. Y es realmente muy sencillo, es solamente saber a dónde está la ubicación, las tasas, y si ustedes ven, son 2 coberturas. Que en un principio, si tiene alguna duda el cliente, el productor agropecuario, lo podemos ir viendo y podemos ir descifrando bien lo que es cada cobertura para que se lo puedan pasar. Ese y el cotizador Visualis. Sí. ¿O es Visualis solamente para hacer los puntos GPS y el... No, Visualis es para cargar las propuestas. El cotizador, en principio, no estamos manejando, si por ahí nos pasan lo que son los datos y nosotros le devolvemos la cotización. Se está trabajando en un cotizador que esto es... todavía no salió, pero bueno, en un futuro vamos a tener un cotizador general exclusivo para agro en el cual ustedes van a tener que solamente poner la tasa. Okay. La ubicación de riesgo, digo. Y ahí ya le va a decir la tasa, van a poder tomar cotizaciones de las campañas pasadas directamente para volver a recotizar y en el caso que le den el ok, directamente emitir, es decir, que no lo van a tener que tocar. Está muy bueno el cotizador, se están dando los últimos detalles. En teoría tendría que estar para esta campaña, lo más probable es que no larguemos para esta campaña porque nosotros lo queremos probar antes en producción para que no tenga ningún error y bueno, porque sabemos que en el transcurso de la campaña, un día, como vos sabrás Fernando, nos sentamos a cotizar un cliente en particular, hay diferencia de tasas, no le pudimos llegar con la tasa rápido, aseguró con la otra compañía. Entonces nosotros lo queremos probar primero para que una vez que salga sea lo más... Bien, supongo
Una vez que esté terminado, habrá una capacitación para Sí, poder sí, utilizarlo, sí, sí. obviamente, ¿no? Eso, y si quieren capacitación 1 a 1. Es más, las primeras pólizas, si la quieren cargar, nos avisan y la cargamos en conjunto. Dale. Lo ideal es siempre nosotros por ahí, pues Pablo, si quiere tener a alguien de referente en el grupo, que lo tenga, nosotros lo capacitamos, porque por ahí en plena campaña con Santi solemos viajar, y si necesitan sí o sí que alguien cargar la póliza, no podemos estar disponibles, pero si no, nos escriben, si no hay apuro o no está el riesgo arriba del campo. Sí, eso es lo que yo link, hablaba con vos la cargamos. otra semana, de poder ir a capacitarme ahí si el día de mañana, no sé, cuando No pueda. hay ningún problema. Nosotros siempre que estemos en la unidad de negocio, estamos abiertos para que se puedan acercar, porque cargando la póliza se van a dar cuenta que son 2 pasos y es ir copiando la cotización que nosotros le pasamos, es ir cargando punto por punto. No es engorroso. Bueno, después me voy a comunicar con vos entonces por Cuando quieras, WhatsApp, Fernando. así un día combinamos y me acerco por ahí. Sí, por favor. Te esperamos. ¿Alguna duda, consulta que les haya quedado? Sé que le van a quedar miles. Sí, no sé quién habla. No hay duda, no, por ahora. No sé si queréis seguir avanzando. No, es eso. Lo principal, eso era la última filmina. Bien. Que es por ahí, si quieren tomar nota, yo después te paso bien en limpio las filminas, porque era una filmina mucho más extensa, porque era una presentación que habíamos dado un acopio. Bien. Que también cuando estén más entrando está lo que es la operatoria acopio, pero me parece que por ahí era demasiada información para hoy. Yo te lo paso en limpio y se los paso por si los quieren tener un modo de referencia. A mí lo que me gustaría, si no es molestia, Sí, repasar el tema donde vos mencionás que son 2 coberturas. Yo alcancé a tomar nota, PAC doble cultivo con heladas en cosecha fina. Sí. Pero después ya, perdón, No hay ningún problema. De todas formas, yo les paso la pero a mí me gustaría que vos verbalmente me digas cuáles son las coberturas. O sea, a mí se presenta una persona que está interesada en recibir una cotización. Sinceramente, hoy no sabría bien qué preguntarle o qué pregunta hacer para yo poder hacer una cotización lo más certera posible. Pero tampoco sabría bien qué ofrecerle. Perfecto. De cara a eso y para romper el hielo, si un productor agropecuario llegó a vos para querer tomar una póliza, te puedo asegurar que el productor agropecuario va a saber más que vos, que sí, ni hablar. Pablo y quien te habla. Yo sé que es así porque he hablado con varios y ellos obviamente tienen una terminología que uno tiene que ir siguiéndolos, pero a mí no me gusta pasar vergüenza. No, por eso, no. Nosotros lo que solemos también pasarles es un manual donde están detalladas todas las coberturas para que ustedes lo puedan ver. Si tienen alguna duda o consulta, lo puedan agarrar y pueden ir directamente al manual. Ahí yo voy a compartir. Denme un segundo que cambie la presentación. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, por ejemplo, en FINA lo que es granizo es lo que es el siniestro de granizo como lo conocemos todos, como por ahí si cae granizo, le afecta un auto, aplica la póliza, esto es exactamente igual. Incendio es el incendio en los primeros estadios de lo que es el cultivo, puede ser en el mismo lote o puede ser que venga un incendio del lote colindante y se cubre el 80% de la suma asegurada. El viento son siniestros por viento que afectan al cultivo. Ustedes hacen la denuncia, va al perito y va a ver qué porcentaje de daño causó el viento. En este caso tiene un deducible del 20%, es decir, si se tasó que hay un 40% de daño, a ese 40% de daño se le va a descontar el deducible que es del 20%. Después tenemos la helada,
que también es como el granizo, afecta el cultivo, el perito va a constatar que el cultivo está dañado por heladas, y ahí, dependiendo de la indemnización que el perito estime, tiene un deducible del 30%.